Desde el Comité Asesor en Educación al Gobierno Nacional, y hoy vamos a hablar con el responsable para que nos cuente de qué se trata este protocolo, ¿no? Exactamente, estuvimos repasando primero la propuesta del Ministerio de Educación, luego lo que finalmente aprobó el Consejo Federal de Educación y ver cómo las provincias se van a adaptar a este protocolo. Y ahora estamos en contacto ni más ni menos que con Diego Golombek, reconocido investigador de nuestro país, que está ahora también trabajando, asesorando al Ministerio de Educación en temas tan particulares e interesantes como este, que es el protocolo para el regreso a clases, que sería en agosto. Vamos a ver qué nos dice él. Hola Diego, muchas gracias por comunicarte con Punta la M. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes, por favor. No sabemos cuándo va a ser y eso no es algo que se haya trabajado con la comisión porque depende de muchas cosas. Conocemos poco de la dinámica de la pandemia y vamos a estar muy seguros cuando el ministro nacional y los ministros de las distintas provincias digan que se puede empezar a volver. Importante eso de empezar a volver porque los protocolos hablan de 2 etapas. Una vez que se decida que se puede empezar a volver, lo primero es antes de abrir las puertas. ¿Sí? Lo primero es preparar las escuelas, hacer capacitación a los docentes, a no docentes, a directivos, y recién después de eso abrir una apertura de las puertas con todas las condiciones de salud y de higiene y seguridad que sean necesarias. ¿Eso no está ocurriendo, Diego? En estos momentos, por ejemplo, ¿no está ocurriendo una capacitación con los docentes y los directivos de las instituciones? Está preparándose la capacitación. Pensá que es una acción conjunta de varios actores, el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Salud, a nivel federal, que es lo que se aprobó ahora. Los protocolos estos son ponernos de acuerdo con todas las provincias de qué es lo mínimo que se necesita para volver a abrir escuelas. Sobre eso, cada una de las provincias, e incluso puede ser que cada escuela, agregue distintas cuestiones que consideren que son más que el piso mínimo que nos estamos poniendo. Sobre este protocolo, con el Ministerio de Salud, estamos empezando a preparar, también junto con el INFODE, Instituto de Formación Docente, lo que va a ser la capacitación para la vuelta. Así que, vamos de a poco y aprendiendo en el camino. Se habla permanentemente del mes de agosto, como una fecha probable, pero también, y hace instantes hablábamos con el propio ministro de Salud de la provincia, que nos decía que es tan desigual el territorio a nivel provincial, imaginamos por supuesto a nivel nacional, que va a ser en distintas fechas y de distintas formas, ¿no?, la vuelta a clase. ¿Cómo es lo que ustedes están analizando a nivel nacional? Sí, a ver, esto no fue el objeto de lo que hicimos con la comisión, que fue poner las condiciones, pero lo que está diciendo el ministro Trota, el ministro de Educación, es que por ahora, y es importante ese por ahora, se estima que en agosto va a haber una buena cantidad de municipios que estén en condiciones de ir preparando el regreso a las clases. Una estimación muy grosera que dice el ministro es alrededor del 80%, pero lo vamos a ir viendo, ¿sí? Está claro que en los centros urbanos donde hay circulación comunitaria del virus, no vamos a llegar bien en agosto. Aquí en Capital seguro, en varias ciudades de Córdoba, en Chaco no me cabe duda de que va a tardar también bastante más. Pero por otro lado, pensemos que también tuvimos que estudiar mucho qué estaba sucediendo en otros países para elaborar estos protocolos. Y estamos viendo que en países centrales, ¿sí?, en Dinamarca, en Corea del Sur, en Israel, se abrieron las puertas y luego se vio que la dinámica de la pandemia no permitía mantenerlas abiertas y hubo que cerrarlas nuevamente. Así que, de nuevo, es paso a paso y siempre teniendo a la salud por arriba de todo. Cuando repasamos, Diego, el protocolo, veíamos, por ejemplo, el tema de los barbijos. Todos los niños, niñas, jóvenes con barbijo puesto, el tema de los recreos, el tema de los deportes, basta de mancha, basta de fútbol para algún juego grupal. ¿Cómo se imaginan que van a aceptar o a convivir los niños, niñas y adolescentes con este protocolo? Va a ser difícil, es innegable, está siendo difícil y va a seguir siéndolo. Sin embargo, tenemos algunas cosas a nuestro favor. Está claro que niños, niñas y adolescentes están muy sorprendidos y sorprendidas porque quieren volver a la escuela. Jamás me parece que se hayan imaginado una situación así, de querer volver a la escuela, no solo a ver a los amigos, sino también a estar en la escuela, a estudiar, a aprender, más allá de lo que está continuándose por vías remotas. Pero lo otro que tenemos a favor es que el protocolo, una de las cosas más básicas que pone, es el distanciamiento físico. Un distanciamiento de 2 metros mínimo en áreas comunes y 1,5 metros dentro del aula, junto con tapabocas, junto con ventilación, junto con higienización.
Esto implica que va a haber muchos menos chicos y chicas en las escuelas, ¿sí? Esto va a depender del el tamaño del aula, ¿sí? Porque hay que ver un poco cómo va a ser este distanciamiento físico. Entonces, eso que obviamente va a ser complicado, y en niños y niñas más pequeños más complicado todavía, se va a ver un poquito favorecido porque va a haber que estar encima de menos alumnos y alumnas cada vez. Igual es innegable que va a ser difícil, ¿sí? Todavía nos debemos, por ejemplo, un protocolo para nivel inicial. Nivel inicial, jardín de infantes, claramente va a tener que ser diferenciado porque no podemos pedir tapabocas obligatorio, por supuesto, y el distanciamiento va a ser mucho más complicado de mantener. Pero este consenso que se alcanzó en todas las provincias nos parece que es riguroso, es estricto, pero es cumplible. ¿Sí? Si se siguen estas indicaciones de ir preparando la escuela, capacitando no solamente a docentes y no docentes y directivos, sino también a alumnos y familias, hacer un regreso escalonado, controlar el tránsito para que no haya aglomeraciones, nos parece que va a ser cumplible. Y con respecto a los chicos que están por pasar de ciclo, de cambiar de año, que pasar a otro estadio educacional, ¿cómo es el tema? Hay muchos papás que están preocupados, que hablan de la pérdida del año, otros que no, que reenfocan, ¿no? Y en esta evaluación integral en donde no hay calificación, el aprendizaje es otro, es más sostenido, se retrasan las fechas de boletines y demás. ¿Qué decís al respecto, Diego? A ver, son cuestiones muy centrales que se están considerando. De hecho, no es un protocolo obligatorio, por supuesto, pero dentro de los protocolos la recomendación siempre es priorizar a los que estén en terminalidad de un ciclo, o sea, séptimo grado y quinto o sexto año de la secundaria, para no dificultar la continuidad pedagógica, ¿sí? Que tienen que entrar al secundario o a la universidad, a un terciario, o necesitan el título para trabajar en el caso del secundario. Así que eso es lo que se está proponiendo, que se priorice. Eso es parte del trabajo pedagógico que está desarrollando la Secretaría de Educación en el Ministerio, el equipo de Adriana Puigros, y bueno, mucha gente está pensando en estas cosas. Así que la terminalidad, no te digo está garantizada, porque con la pandemia no hay nada garantizado, pero es lo que se propone que se priorice. Y con respecto a lo otro, a lo de contenidos, es un tema pedagógico, no sanitario, que es aquel que se abocó la comisión. Sin embargo, se dan una serie de recomendaciones que también tendrán que ser consensuadas con las provincias, de ver un poco cómo favorecer lo que llaman los NAPs, los núcleos de aprendizaje prioritarios, en aquellos casos que no sean de terminalidad, ver un poco cómo se rearma el calendario educativo para que no se pierda ningún contenido y tampoco haya que ir corriendo. Y también es muy posible que haya que continuar con esta modalidad doble de enseñanza. Si los chicos van a ir muchos menos a la escuela, van a ir menos tiempo también. Claro. Y al mismo tiempo va a haber que suplementar esto con lo que venimos aprendiendo de otras formas de aprender, otras formas de enseñar a través de plataformas virtuales, de la tele, de la radio, de cuadernillos que se imprimen y se mandan. Así que es un cambio importante en el mundo educativo todo esto. Si pensamos en el primario o en el secundario, son aulas de 30, 40 chicos. Ahora, si nos metemos a una universidad pública, estamos hablando de aulas masivas de 500 o más personas cursando algunas de las carreras. Al menos el caso Córdoba, Río Cuarto, por ejemplo. ¿Cómo te imaginas eso? ¿Cómo va a ser las clases masivas en la universidad? ¿Cómo van a ser? Se está desarrollando ahora un protocolo específico para universidades con la misma filosofía. Logremos un consenso, en este caso se tendrá que ser aprobado por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que eso va a ser un piso, ¿sí? Y el piso va a tener recomendaciones muy parecidas, va a tener recomendaciones de tapabocas, control de temperatura, distanciamiento físico. Pero las universidades tienen su autonomía y sobre eso verán cómo resolverlo. Efectivamente, ¿sí? Un aula magna de una carrera masiva, medicina, derecho, psicología, no va a poder ser mantenida durante el tiempo en el cual estemos volviendo y no haya una cura, no haya un tratamiento efectivo, etc. Habrá que ver un poco cómo se reemplazan estas cuestiones tan masivas con muchos menos chicos y también con educación remota, que la verdad que las universidades están haciendo muy bien, las plataformas universitarias
tal vez estaban un poco más acostumbradas a campus virtual que lo que tuvo que ocurrir en primario y secundario. Y estimo, y acá estoy especulando, y es una opinión personal, que van a tener que mantener esas modalidades, porque no vamos a poder tener esas aulas enormes que a veces van a escuchar a un profe durante 2 horas, uno al lado del otro, y efectivamente cientos de chicos y chicas. Eso no creo que pueda ser mantenido. Diego, y brevemente, para cerrar, como hombre de la ciencia, ¿qué opinás, por ejemplo, de estos movimientos anti-cuarentena, o poniéndolo al revés, de lo que nos ha demostrado la importancia de tener científicos y científicas que estén encabezando un proyecto, digamos, tan importante como el que estamos viendo hoy en nuestro país? Estamos viendo una tragedia en todo el mundo. La pandemia es una tragedia de contagios, de muertes, de no saber, de incertidumbre de hacia dónde vamos. Pero esa tragedia tiene luces. Al menos en nuestro país, no puedo hablar de otras realidades, una de las luces es que las decisiones importantísimas que involucran políticas públicas, por ejemplo, salud pública o lo que hablamos recién, educación pública, se basan en evidencia, se basan en expertos, en ciencia, en medicina, en infectología, y eso me parece que es bastante inédito en nuestro país y en muchos lugares, ¿sí? Y esperemos que haya llegado para quedarse. Y también le da otra visibilidad al quehacer científico, ¿sí? De pronto, muchos científicos y científicas están ahí un poco siendo héroes y heroínas, y me parece muy bien que sea así, ¿sí? Porque debiera ser una cuestión normal que una decisión tan importante como, bueno, por dónde transitamos, si transitamos una cuarentena, si la extendemos, no sea basada en opiniones, en encuestas, en ideologías, sino que sea basada en evidencia científica, que es lo que afortunadamente está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Diego Golombek, el responsable del Comité Asesor de Educación. Muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. Gracias a ustedes, por favor. Hasta luego. Chao. Bueno, muy interesante todo lo que deja, ¿no? Este protocolo que acaba de diseñar este comité asesor, porque, claro, Alberto Fernández tiene comité asesor sanitario, comité asesor en educación. Se está hablando de un comité asesor en economía específico para salir de, cuando se salga de la pandemia, cuando se salga de esta situación o empezar a salir y transitar cuestiones que inevitablemente hay que atacar, que es la economía, la educación, sin más, y la salud, ¿no? Me da gracia, digamos, en buen sentido, de que nosotros estamos preguntándole siempre, como los funcionarios, cómo va a ser el protocolo, cuándo vuelve, siempre imaginando un futuro que, viste, que todavía no llega. Pero bueno, hoy hablaba el ministro de Educación, decía agosto, también decía, por ejemplo, Córdoba está en situación de volver, recién Cardoso decía, bueno, hay que esperar lo que diga el Ministerio de Educación, tenemos protocolo ya para volver a la escuela, como decía Golombek recién, se está haciendo un protocolo también para volver a la universidad. Y no, hay que despojarse de las ideas de las aulas multitudinarias de 500 alumnos. O sea, me parece que ya, como lo decía Golombek, esto llega para quedarse, e incluso se conoce también que hay materias que los propios alumnos eligen la clase a distancia. Las prácticas no, porque la práctica evidentemente uno tiene que ir y estar ahí y personalmente con la asistencia y el ojo y el bisturí en muchos casos, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que van a empezar, y como decía Diego Golombek, a coexistir. Ya está, el tema de la clase virtual. Lo mismo también dijo hoy Trota, digamos, una modalidad dual. Como de regreso a clase. En lo escalonado no van a entrar todos al mismo horario, no van a salir todos al recreo al mismo horario, no va a haber actos. No va a haber coexistencia de grados, ¿no? Exactamente. Van a salir por grados y no van a coexistir con los de segundo, con los de sexto.